Él alimentará con su carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Saliendo de un proceso de gripe y el pecho todavía suena, ¿verdad? Y por eso tengo que predicar en un tono más lento para evitar toser y estropear de esa manera el mensaje, pero con la ayuda de Dios vamos a traer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En esta mañana el mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. A través de la historia, los países que se han enfrentado en batalla y en guerra han puesto mucho énfasis en desarrollar armamento militar que le diera la ventaja en el campo de batalla. Los Estados Unidos ha sido un país que precisamente se ha destacado en el mundo bélico y se ha convertido en una superpotencia en gran parte por haber desarrollado armas que son superiores a las de sus enemigos. Tradicionalmente, el ejército que tiene mejores armas, pues tiene mejor probabilidad de ser vencedor en un conflicto bélico. Sin embargo, de la misma manera sabemos que no son las armas en sí lo que pueden hacer la diferencia, sino la efectividad de las mismas. No siempre un tipo de arma es bueno para pelear con un tipo de enemigo. Y si bien no tenemos tiempo para desarrollar esa idea, me remito a lo que dijera Confucio, creo que fue uno de los grandes filósofos orientales. Tú no usas un cañón, decía él, para matar un mosquito, ¿cierto? Tú no usas un cañón para matar un mosquito. Dependiendo del tipo de enemigo con que tú te enfrentes, va a depender el tipo de armas que tú utilices en contra de ese enemigo. ¿Tiene sentido, cierto? La historia que nosotros hemos estado considerando por 3 domingos y que seguro usted ya conoce de memoria, la leyó hace tiempo, la estudió, escuchó mensajes sobre la misma, nos cuenta el enfrentamiento de 2 titanes, uno impresionantemente armado, como dijimos el domingo pasado, con una coraza que pesaba 125 libras, una punta de lanza que pesaba un montón, todo un armamento bélico que para la época era probablemente lo más avanzado en términos de guerra. En otras palabras, Goliat, aparte de su impresionante tamaño, aparte de su impresionante contextura física,
estaba equipado con lo que para ese tiempo eran probablemente las más modernas armas, las más sofisticadas, las más útiles, las más apropiadas armas para salir a un combate. Cubierta su cabeza con un casco muy grande, su cuerpo con una cota de malla, un escudo en su mano, lanza, jabalina, y por encima de eso un escudero que iba abriéndole el frente a él. David, por su parte, cuando nosotros leemos la historia, van a tratar de vestirlo para que se parezca. Imagínense, tratar de vestir a David para que se parezca en vestidura al hombre con que él iba a enfrentar. Era una tarea difícil. David no puede ni siquiera manejar el equipo que se le pone encima y termina enfrentando a Goliat básicamente con dos cosas en su mano: una vara de pastor, dice la Biblia, y un tirapiedras, le decimos nosotros, una honda. Y en su bolsa 5 piedras que él había recogido del río. Cuando nosotros leemos el contexto del pasaje, encontramos, si usted va conmigo a 1 Samuel capítulo 13, 19 y 20, que los filisteos habían estado preparando el terreno para que en el enfrentamiento con el pueblo de Israel en el valle de Ela, los israelitas tuvieran desventaja bélica contra el ejército de los filisteos. Dice ahí la Biblia que en todo Israel no se hallaba un solo herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. En otras palabras, los filisteos habían acaparado, habían monopolizado todos los talleres de fabricación de armas. Los filisteos habían forzado a los israelitas que si ellos necesitaban, olvídese de una espada, olvídese de un armamento bélico, si ellos necesitaban afilar un instrumento de agricultura, tenían que ir a los talleres de los filisteos. En otras palabras, el terreno estaba preparado para que en el enfrentamiento bélico de aquel día, los israelitas estuvieran en desventaja en cuanto a su armamento comparado con el armamento que tendrían los filisteos. Aparte de eso, como hemos dicho ya, Goliat estaba equipado probablemente con las mejores armas, el mejor equipo que se pudiera tener. Pero como vamos a ver rápidamente la historia, en la vida diaria, en las batallas que tú y yo libramos día tras día, que casi siempre son batallas con origen espiritual, no se trata de quién esté mejor equipado, aunque vamos a ver también que es necesario venir a la guerra con ciertos instrumentos y ciertas armas que Dios nos ha provisto. Al final del día, dos cosas van a ser importantes: qué tan efectivas son las armas que tú utilizas y quién es el Dios que está contigo. David no venció a Goliat porque estaba mejor equipado. David venció a Goliat porque las herramientas que él tenía fueron suficientemente eficaces para combatir el enemigo que tenía por delante. Y David no venció a Goliat porque era más grande que él, porque estaba mejor equipado, porque estaba mejor entrenado, sino porque Dios, el Señor Todopoderoso, estaba con él en la batalla. Y tú y yo como cristianos en el día de hoy podemos identificarnos con David de la misma manera, porque tú y yo tenemos también las dos cosas. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador personal, si tú sirves al Dios vivo, que es el mismo ayer, hoy y mañana, Dios te ha puesto y te ha dado a ti y a mí las herramientas, las armas más eficaces que tú y yo podemos utilizar en cualquier batalla. Y tú y yo vamos a salir victoriosos, no por nuestra experiencia bélica, no por el armamento que tenemos, no por nuestras condiciones, no por nuestra contextura física, no por nuestra experiencia, sino porque Dios peleará con nosotros en la batalla. Y la promesa que Él ha hecho es esa, de que Él peleará por nosotros, de que la batalla es de Él y de que en Cristo todas las cosas son posibles. Las promesas
que Dios ha hecho en la Biblia son todas en el sí y en el amén. La pregunta con la que queremos introducir el tema de hoy es la siguiente. Dice la Escritura, y ustedes lo leyeron, que cuando David se probó toda la armadura que quisieron ponerle encima y se dio cuenta que no porque eso funcionara para otro iba a funcionar para él, dice que él fue y buscó 5 piedras. ¿Dice así la Biblia? Y las puso en su bolsa. Y la pregunta que yo quiero hacerle a usted y que pensemos, si es que usted no lo ha pensado ya, ¿por qué 5 piedras? ¿Qué motivó a David a buscar 5 piedras para enfrentarse a Goliat? ¿Por qué no una? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? Tenemos que decir de entrada que la Biblia no da una respuesta clara del por qué a esta pregunta. Siempre cuando la Biblia no da una respuesta clara a cualquier pregunta, usted y yo lo único que podemos hacer es especular. Y si bien hay límites de la especulación, nosotros pudiéramos tomar esa verdad que está en la Biblia y tratar de aplicarla usando los principios bíblicos que existen, que están en línea con el resto de las Escrituras, y determinar y hacer una combinación. Queremos hacer una combinación en esta mañana de que David escogió 5 piedras por 2 razones. Una razón es la que algunos han levantado, han escrito, han argumentado diciendo que probablemente David escogió 5 piedras porque sabemos, lo hemos leído en otros pasajes de la Biblia, particularmente en 2 de Samuel, que Goliat tenía 4 hermanos. Esos 4 hermanos y Goliat eran 5. Y algunos han dicho, David cogió 5 piedras porque si le daba una piedra a Goliat y Goliat caía y venían los 4 hermanos detrás de él, iba a tener una piedra para cada uno. Otra vez, eso es solamente una especulación. En el libro de Samuel, después que se narra cómo los hermanos de Goliat fueron vencidos por los israelitas, el escritor de Samuel dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. O sea, está claro en la Biblia, usted lo puede leer en 2 de Samuel, que Goliat y sus hermanos eran 5. Y cada uno de ellos parecían jugadores de la NBA, ¿verdad? Eran bastante altos, grandecitos. La segunda opción, y esa es la que queremos concentrarnos en esta mañana, es tomar las 5 piedras que utilizó David. Y yo aquí estoy haciendo una combinación de 2 estudios que hice una vez separados, lo voy a combinar para el mensaje. En un estudio decíamos que David tuvo que vencer por lo menos 5 gigantes en su batalla con Goliat. Y en otro estudio decíamos qué representaba cada una de las piedras que David utilizó en términos de instrumento bélico. Y combinando los 2 estudios, queremos compartir con ustedes los 5 gigantes que David tuvo que vencer, que son gigantes que existen en el día de hoy, que son gigantes que se pueden presentar en la vida tuya y en la vida mía, y que para poder vencerlos nosotros necesitamos las herramientas, las armas correctas. Y vamos a usar entonces las 5 piedras de David para en cada una de ellas representar qué herramienta, qué arma bélica era necesaria para vencer a los 5 gigantes. ¿Me siguen? Y el primer gigante, o el primer tipo de gigante al que David tuvo que enfrentarse antes de enfrentar a Goliat, fue el gigante del miedo. Y una de las 5 piedras de David va a representar el arma que él utilizó para vencer al gigante del miedo, la cual vamos a llamar la valentía. Ustedes están clarísimos, porque ya tenemos varios domingos predicando sobre el tema, de que el miedo era un sentimiento común en el campamento de los israelitas. Hay por lo menos 2 pasajes que lo mencionan, pero uno de ellos en 1 Samuel 17, el mismo capítulo que estamos leyendo, en el versículo 11, dice que Saúl y todo Israel, perdón,
oyendo estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, una cosa es tener miedo, hemos dicho ya, y otra cosa es tener mucho miedo. Una cosa es tener miedo y otra cosa es tener un gran miedo. Una cosa es decir, wow, tenemos un problema, y otra cosa es decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Los israelitas estaban llenos de gran miedo. Y tuvo que llegar David, usado por Dios, para que primero David y luego los israelitas pudieran vencer el gigante del miedo. Alguien dijo una vez que el miedo solamente mira la enfermedad, pero no mira a aquel que puede sanar. El miedo solamente mira la dificultad, pero no mira a aquel que te puede ayudar en la dificultad. El miedo solamente mira el viento y el mar que se embravecen, pero no mira a aquel que camina sobre las aguas. El miedo solamente mira el fuego ardiendo alrededor de los 4 hombres y no ven al quinto, en medio de los 3 amigos, y no ven al 4.º personaje que se pasea en medio del fuego. El miedo ve a los leones y a los leones hambrientos y peligrosos, pero no mira a aquel que puede cerrar la boca de los leones. El miedo mira a un gigante grandote y bocón, como decíamos la semana pasada, porque Goliat, además de que era grande, era bocón, hablaba duro e intimidaba. El miedo ve a un gigante grande y a un gigante bocón, pero no mira a aquel que puede tumbarlo al piso con la más sencilla de las armas. Cuando tú y yo estemos enfrentando a uno de estos gigantes en nuestra vida, tenemos que tener mucho cuidado de no dejar que el miedo nos haga ver gigantes que no existen. De que el miedo no nos paralice de tal manera que no podamos hacer otra cosa más que concentrarnos en la dificultad, en vez de concentrarnos en aquel que nos puede sacar de la dificultad. El miedo no debería nunca afectar tu vida de tal manera que te impida tomar la acción que tú necesitas tomar, de las cuales vamos a hablar en un minuto. Reconociendo que mientras más grande es el problema que tú enfrentas, más grande es el Dios que está contigo. Y la piedra que él utilizó para vencer este gigante, dijimos que es la piedra de la valentía. David fue un hombre valiente. Dios está buscando en el día de hoy cristianos valientes. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? En las batallas bélicas, en las guerras, todos los soldados pelean, pero no a todos se le dan medallas por valentía, ¿cierto? Cuando el presidente decide honrar a un soldado y traerlo a la Casa Blanca y ponerle the Purple Heart, right? La condecoración de valentía, eso no se le da a todo el mundo. Mucha gente va a la batalla, mucha gente pelea, pero pocos muestran valentía en medio de la batalla. Para usted ser valiente, usted tiene que sobresalir en el grupo. Usted tiene que ser de aquellos como Josué, que dijo, sí, vamos a meterle mano a esa gente, que nosotros podemos. O como Caleb, 40 fueron y dijeron, no se puede, son muy grandes la gente que están allá arriba. Pero los valientes dijeron, sí se puede, si nosotros sí podemos. Dios está con nosotros, el Señor nos va a ayudar. La dificultad es grande, pero el Dios que está con nosotros es más grande que la dificultad. Y aquellos que son valientes, la Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Aquellos que son valientes, aquellos que sobresalen, aquellos que deciden hacer la diferencia en la batalla, son los que entonces van a poder disfrutar de los beneficios que Dios ha prometido. ¿Cuántas personas habían en el ejército de Israel? Miles, no sabemos cuántos. Estaba el rey Saúl, estaban sus generales, pero todos estaban llenos de miedo hasta que llegó David. Y David mostró la valentía que Dios le exigió a Josué en el capítulo 1 del libro. ¿Se acuerdan? El versículo 1 dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
¿Por qué? Porque no va a haber gigantes, sí van a haber, porque la batalla va a ser difícil, sí va a ser difícil, porque los problemas se van a presentar, sí se van a presentar, pero recuerda que tu Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que tú vayas. Tú y yo y todos los que estamos aquí vamos a pelear en batallas. La pregunta es, ¿tendremos la valentía suficiente para seguir hacia adelante cuando todos los demás lo que quieren es irse para su casa y dejar a un lado la batalla? El segundo gigante que David tuvo que vencer fue el gigante del conformismo. Y para ello, él tuvo que utilizar la piedra de la agresividad o del ataque. Nos explicamos. La Biblia dice que cuando su padre le dijo, vete, lleva... David tuvo que dejar las ovejas, David tuvo que dejar su vida cotidiana, David tuvo que dejar su trabajo de pastor, David tuvo que dejar de hacer aquellas cosas que eran rutinarias en su vida. David tuvo que dejar el confort, la tranquilidad, porque como hemos dicho muchas veces, el trabajo más aburrido que hay en el mundo es ser pastor de ovejas. Ahí no hay nada que hacer más que velar a las ovejas. Y las ovejas no hacen nada, o sea, solamente comen y caminan. David tuvo que dejar todo lo que era rutinario, tradicional, confortable, aquellas cosas en las que él tenía experiencia. Nadie tenía mejor experiencia en la familia que David en el cuidado de las ovejas. Nadie tenía probablemente más experiencia que David haciendo los quehaceres que tenían que hacer en la casa. David estaba completamente cómodo en aquel lugar. Cuando su padre lo envía al frente de batalla y David se da cuenta de lo que está pasando, él pudo perfectamente decir, en esta no me meto yo, a mí nadie me ha llamado ni me ha invitado a ser parte de este lío. ¿Verdad que sí? Y si David hubiera entregado los panes y los quesos y el mangú y todo lo que le mandaron a entregar ese día, y se hubiera montado en su caballo, en su burro, en lo que fuera que vino, y se hubiera regresado a su casa, nadie lo hubiera criticado, nadie le hubiera preguntado por qué él no se enfrentó a Goliat, nadie le hubiera preguntado al contrario, cuando él trató de hacer lo que hizo, ustedes se recuerdan, lo que recibió fue crítica de parte de los demás. David hubiera regresado a su casa y su padre le hubiera dicho, hiciste lo que tenías que hacer, no tenías por qué haber hecho más de lo que te pedimos que hiciera. Tú y yo, en la vida cristiana, en el ministerio de la iglesia, podemos fácilmente caer en esa trampa del conformismo, de la rutina, de que todos los domingos a la misma hora, de que hacemos siempre lo mismo, enseñamos la misma clase, participamos de la misma actividad. Y cuando se presenta la necesidad de hacer algo más, decimos, no, porque yo estoy cómodo aquí. No, porque esto fue lo que a mí me mandaron a hacer. No, porque esto es lo que yo he estado haciendo. Nadie va a extrañar el que yo me salga de mi comfort zone, como dicen los americanos, y me mueva un paso hacia adelante. David no se conformó, no se limitó a hacer lo que tenía que hacer. Él entendía que era su deber dar un paso hacia adelante, envolverse, involucrarse, meterse, participar de algo que era totalmente nuevo para él. Pero el hecho de que fuera nuevo para él, no, estoy acabando con todo aquí hoy, no evitó que David hiciera lo que hizo, lo que eventualmente provocaría que nosotros 2000 años después, 2500 años después, no más, 3500 años después, estuviéramos hablando todavía de David y él llegara a ser el hombre que fue. La palabra de Dios dice en Lucas 17:10, usando la Dios habla hoy, que también ustedes, o sea nosotros, cuando hayamos cumplido todo lo que Dios nos mandó, tenemos que decir, somos siervos inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Cuando tú hagas todo lo que Dios te mandó a hacer, cuando tú hagas todo lo que se suponía que tú hicieras, no te des golpe en el pecho diciendo, oh, look at me, I'm the great one. No, siervo inútil eres, dice la Biblia. No soy yo, no se ofenda conmigo. La Biblia dice que usted y yo somos siervos inútiles cuando hacemos solamente lo que tenemos que hacer y nunca tomamos la iniciativa de hacer algo más allá de nuestro propio deber.
Dios espera que cuando la situación se presenta, que cuando el desafío viene, que cuando el proyecto está frente a nosotros, nosotros nos atrevamos a dar ese paso hacia adelante, salir de nuestra zona de confort y envolvernos en ese ministerio, envolvernos en ese proyecto, participar de esa necesidad, hacerle frente a ese desafío y no decir, eso no me toca a mí, eso es de tal departamento, eso no me toca a mí, eso es problema del hermano tal, eso es problema de otra iglesia, o eso es problema de otra familia, esa no es mi especialidad. En eso no es que yo me he preparado, porque en el ejército del Señor nosotros tenemos que hacer lo que nos venga a la mano, sabiendo siempre que no va a depender de la experiencia ni de los recursos que tú tengas, sino del Dios que te está llamando y te está diciendo, ve que yo voy a estar contigo. Los cristianos no siempre debemos ser pasivos. No estamos diciendo que los cristianos deben ser agresivos en el sentido negativo de la palabra. Pero la Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Ahí no está hablando de una iglesia pasiva, no está hablando de una iglesia en la esquina defendiéndose, no está hablando de una iglesia que retrocede, está hablando de una iglesia que marcha hacia adelante, está hablando de una iglesia que es la que lanza los golpes, está hablando de una iglesia que se mete en el territorio enemigo y arrebata las vidas de aquellos que eran esclavos del pecado y parte del reino de Satanás y lo transporta del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Para ser cristiano y para vivir la vida cristiana victoriosa, nosotros tenemos que estar dispuestos a meternos en la boca del león, meternos en el territorio enemigo, sabiendo otra vez que no lo hacemos porque somos personas medio locos, que no sabemos lo que estamos haciendo, sino personas que lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor. Cuando David se presentó ante Goliat, dijo, sí, tú estás mejor equipado que yo, sí, tu lanza es más grande que la mía, sí, tu equipo es impresionante, pero tú vienes a mí con todo eso. Yo vengo a ti con una sola cosa, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es suficiente para vencer cualquier gigante. En tercer lugar, David tuvo que vencer el gigante de la monotonía. Y esto está bastante alineado con el punto anterior. Y el gigante de la monotonía fue vencida con la tercera piedra de David, que es la iniciativa. 1 Samuel 17:16 dice la escritura: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ya hemos hablado de esto, lo hemos mencionado y hemos hecho referencia de que día 1 por la mañana, por la tarde, día 2 por la mañana, por la tarde. Si David no aparece, estuvieran todavía los israelitas y los filisteos en el valle de Ela. Todo por la mañana, por la tarde, todos los días, el hombre desafiando, vociferando, hablando. Nadie peleaba, nadie se enfrentaba, nadie tomaba una decisión. Cada uno estaba bien cómodo en su lugar donde estaba. ¿Y para qué hacer algo diferente si ya tenemos 40 días y nada ha pasado? Mire, si Goliat y los filisteos no hubieran matado a los israelitas, la monotonía lo hubiera matado a todos. La monotonía, el hecho de que hay iglesias que no crecen, que tienen 50 años y 50 años tienen 50 miembros. Yo no creo que no es porque Dios no está con ellos, es porque se han acostumbrado, nos hemos acostumbrado a nosotros a cada uno estar en nuestro lugar y dejar que el mundo pase y que las cosas sucedan, porque así como hablamos hace un ratito de no salir de nuestra zona de confort, ¿para qué hacer algo diferente si tenemos 50 años haciendo lo mismo? ¿Cierto? No sé cuánto esta iglesia tiene, que 10, 12 años, y yo los felicito a ustedes y felicito al liderazgo, porque yo sé que esto es una iglesia dinámica, esto es una iglesia que se mueve, esto es una iglesia que está creciendo, esta es una iglesia que va a salir hacia adelante, esto es una iglesia que se va a multiplicar, esta es una iglesia donde los miembros van a crecer. Esta es una iglesia que no se conforma con la monotonía
y donde nosotros atacamos a este gran gigante que tenemos por delante con esa piedra que hemos mencionado, que es la iniciativa. Tú y yo, en la vida cristiana, en el ministerio de la iglesia, en nuestra vida personal, tenemos que estar dispuestos a tomar la iniciativa, a hacer cosas que a otros nunca se les ha ocurrido, ir a lugares donde nadie ha ido, tratar de hacer cosas que nunca se han tratado. Tú y yo tenemos que, como Pedro, estar dispuestos a salir del bote, aún en medio de la situación difícil. Tú y yo tenemos que hacer como David, que mientras todo el mundo estaba comiendo pizza y viendo el espectáculo por 40 días de lo que Goliat estaba haciendo y tomando café, porque ya eso era la rutina y lo normal. Si tú y yo queremos ver una diferencia en nuestras vidas, tenemos que tomar iniciativas. No esperemos que se nos diga lo que tenemos que hacer. No esperemos repetir solamente lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo. Vamos a tomar la iniciativa. Vamos a invitar a una persona más a la iglesia. Vamos a repartir un tratado más. Vamos a participar, vamos a envolvernos en otro ministerio en el cual no hemos participado. Vamos a tomar un curso que nunca hemos tomado. Vamos a volver a la universidad si hay que volver. Vamos a hacer algo en nuestra vida, porque una de las principales cosas que usted aprende cuando estudia mercadeo, publicidad, administración y cosas como esa, es que si usted hace todo el tiempo lo mismo, usted no puede esperar en su vida resultados diferentes. ¿Se acuerdan lo que dijo Albert Einstein una vez? Que la mejor definición de locura es hacer todo el tiempo lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Entendieron? Para Einstein, están locos aquellos que todos los días hacen lo mismo, se levantan a la misma hora, van al mismo trabajo, tienen una rutina y esperan que un día las cosas cambien. No va a cambiar nada, porque usted hace lo mismo todos los días. Haga algo diferente, usted verá que aunque sea, qué sé yo, un catarro coge, por algo cambia. Usted quiere que las cosas, que su vida cambie. Usted quiere que su esposo cambie, que su esposa cambie, que sus hijos cambien, que su trabajo cambie, que la iglesia cambie. Haga algo diferente. Levántese en vez de las 6, levántese a las 5. En vez de irse por el 95, váyase por el 80, qué sé yo, a lo mejor se encuentra allí algo. Haga algo diferente. Toma una iniciativa. Salga de la rutina y del confort y de la monotonía. Involúcrese en algo, participe, hable con una gente, invite, qué sé yo, en cualquiera que sea el área de su vida en la que usted necesita un cambio, haga algo diferente, porque si usted sigue haciendo lo mismo todo el tiempo, es ridículo pretender que algo va a cambiar y que algo va a ser diferente. Y eso fue lo que hizo David. David no se conformó con ver a todo el mundo allí por 40 días presenciando el espectáculo de Goliat sin hacer nada. Cuando David decidió hacer algo y logró lo que logró, el resto del pueblo le siguió. Dice la Biblia que cuando él mató a Goliat, levantándose luego los de Israel y los de Judá, ahora sí se levantaron, ¿verdad? Ahora cuando el gigante estaba en el piso, cuando algo diferente pasó, ahora se levantaron, gritaron y siguieron los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sairín hasta Gat y Cron. O sea, ahora que David hizo lo que ellos debieron haber hecho hacía 40 días, ahora cogieron fuerzas. Ahora, mire hermano, solamente hace falta que una persona en la iglesia se ponga la pila para que se contagie todo el mundo y las cosas funcionen. A lo mejor Dios está esperando que sea usted. Hace falta una sola persona en el trabajo, en la familia, que se ponga las pilas y diga, vamos a resolver, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer ese viaje, vamos a empezar este negocio, qué sé yo. Y para que el resto se contagie y las cosas tomen el camino que tienen que tomar, porque si seguimos en lo que estamos, no vamos a llegar a ningún sitio. El cuarto gigante que David tuvo que vencer fue el gigante de la duda. Y para eso, él utilizó la piedra del testimonio. La Biblia nos enseña que había duda, no de David. David estaba claro, pero sus hermanos dudaban, Saúl dudó, sus generales dudaron, y es probable, la Biblia no lo dice, que
como humano que era, que David pudiera tener alguna duda de cómo él iba a enfrentar a este hombre. Algunos argumentan que por eso él tomó 5 piedras. Dijo, pues si la primera falla, tengo 4 más. No sabemos. Pero cuando tú y yo dudemos de si podemos hacer o no lo que decidimos hacer en el punto atrás, recuerda que tú tienes un testimonio, que tú tienes una historia, y si no la tienes tú, la tiene la iglesia, la tienen tus hermanos, de que en el pasado Dios ha estado contigo, Dios va a estar contigo ahora y Dios seguirá estando contigo mañana. David dijo, yo voy a ver, la duda que ustedes tienen y todos los peros que ustedes me están poniendo, no me preocupan a mí, porque ya Dios me ha probado en el pasado que es posible vencer a los enemigos. Yo pude vencer a los osos, yo pude vencer al león, yo pude hacer el trabajo que Dios me puso a hacer. Y si Dios, y dice él, y ese mismo Dios que me ayudó, es el mismo Dios que va a estar conmigo. Dios le va a decir a Josué, después, o antes, mejor dicho, que le dice que se esfuerce y sea valiente, él le va a prometer, como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios le está diciendo, Josué, la cosa se va a poner color de hormiga. Josué, las batallas van a ser fuertes. Josué, las murallas de Jericó son altas. Josué, los enemigos que hay del otro lado del río son muchos y poderosos. Pero así como yo probé con Moisés que los que están conmigo reciben la victoria, que te sirva mi resumen, que te sirva mi experiencia, que te sirva mi testimonio para saber que de la misma manera también yo voy a estar contigo. Por lo tanto, tu victoria está segura. La victoria de la iglesia está garantizada. La victoria tuya frente a tu gigante está garantizada, porque el Dios que te promete que va a estar contigo hoy y mañana ya ha estado contigo en el pasado y ha demostrado ser el Todopoderoso. Y si tú no tienes un testimonio porque no has tenido una vida muy activa en cuanto a lo que se llama el enfrentamiento bélico espiritual, Dios te puede dar un testimonio. Dios puede hacer que tú tengas esa experiencia que tú necesites para que mañana, cuando se aparezca el gigantón ese en tu vida, tú digas, yo lo voy a vencer porque ya Dios me ha demostrado en el pasado que Él puede. Y también Dios te va a capacitar para que tú puedas, cuando necesites ayudar a alguien y decirle a esa persona, sigue hacia adelante, mantente firme, espera en el Señor, no se lo vas a decir solamente porque lo escuchaste de alguien, sino porque en tu vida tú has experimentado que el Todopoderoso está a tu lado y que Él es suficiente. El quinto y último grandulón que David debió vencer fueron los desafíos, que también podemos llamar las dificultades. Y la piedra que él utilizó fue la piedra de la preparación o de la anticipación. ¿Se acuerdan que dijimos hace un rato que Goliat tenía 4 hermanos? Y usted no quiere en el barrio meterse con alguien que tiene 4 hermanos grandes como él, porque usted vence al primero y van a venir los otros después. Algunos creen que David se anticipó, se preparó por si tenía que darle 4 pedradas más a los otros hermanos de Goliat. Pero también lo que sí es claro en la Biblia es que David no solamente fue a enfrentarse a su gigante con las manos vacías. Él se preparó, él fue al río, escogió las herramientas, las piedras que él entendía eran necesarias para vencer al gigante, mentalmente, espiritualmente y físicamente. Él se preparó para la batalla. Tú y yo no podemos pretender enfrentarnos a los gigantes de nuestra vida en nuestra propia capacidad y solamente decirle al Señor, Señor, ayúdame. El Señor te va a ayudar, pero Dios te ha dado herramientas, Dios te ha dado armas para que tú te entrenes en ella y puedas ser más efectivo a la hora de la batalla. ¿Ustedes recuerdan la frase que David dijo cuando le pusieron la armadura de Saúl? Él dijo, yo no puedo caminar con esto porque no lo he practicado. Dice así la Biblia, ¿verdad? O sea, si usted no ha practicado, si yo le pongo a usted un fusil en la mano, una ametralladora, lo más probable es que usted se dé un tiro usted mismo, porque usted nunca ha usado eso, ¿verdad?
Usted tiene que familiarizarse con las armas que usted va a utilizar. Por eso que usted tiene que leer la Biblia todos los días. Por eso que usted tiene que orar todos los días. Por eso que usted tiene que ayudar con frecuencia. Por eso que usted tiene que testificar. Por eso que usted tiene que tener una relación con Dios. Usted tiene que familiarizarse con las herramientas que Dios te ha dado y prepararte, anticipar para cuando el gigante venga, no te agarre, como dice en mi país, asando batata. ¿Han escuchado eso? Lo agarraron asando batata. O sea, descuidado. Cuando nosotros estamos preparados, cuando nosotros nos anticipamos, dice la Biblia, cuando tú tomas toda la armadura de Dios y te la pones, dice la Biblia, tú vas a estar listo cuando llegue el día malo y entonces vas a poder resistir con firmeza. Pero si el enemigo llega y tú no tienes la armadura puesta, vas a tener que salir corriendo a buscarla y probablemente va a ser muy tarde. Tú tienes que tener la armadura puesta. Tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar artillado. Tú tienes que estar armado. Tú tienes que estar con la espada afuera. Tú tienes que estar listo. Anticipar el problema para que el problema no te sorprenda. Y Dios quiere que tú y yo nos ejercitemos en esas áreas de nuestra vida para que entonces la batalla sea ganada. Al final, cuando David termina derribando a Goliat, dice la Biblia que le cortó la cabeza, le llevó la cabeza al rey, no sé quién fue, y tomó la espada, que pesaba más que él probablemente, y la llevó a su campamento y la puso la guardó como un trofeo que después él utilizaría en otros lugares. Y el último punto, para concluir, es que tú y yo tenemos que aprender a celebrar nuestras victorias. Y tenemos que, cuando ganamos una batalla en el Señor, usar eso como un punto de recordación, como una nota, como una entrada en nuestra nota, para que mañana podamos mirar atrás y decir, Dios estuvo conmigo allí, no temeré mañana, porque es el mismo Dios que estará conmigo también en la próxima batalla. Dios no quería que los israelitas se olvidaran de sus victorias. Dios no quería nunca que los israelitas se olvidaran de lo que Él había hecho con ellos. Por eso cuando cruzan o van a cruzar el río, en la historia de Josué, Él le dice, usted lo que tiene que hacer ahora es tomar 12 piedras, hacer un monumento y poner ese monumento allí como una recordación. Estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y cuando la gente pregunte, ¿qué significa esa piedra? Usted le va a decir, esas piedras están allí porque en un momento determinado Dios hizo un milagro y nos dio una gran victoria. Y estas piedras están allí para que no se nos olvide. Porque tú y yo, como seres humanos que somos bien olvidadizos. Yo más que ustedes, pero somos bien olvidadizos. Y se nos olvidan fácil las cosas que Dios ha hecho en el pasado en nuestra vida. Así que cuando mates al gigante, quítale la espada o cualquier cosa que tenga y guárdala simbólicamente hablando. Y haz una nota mental de cómo Dios te ayudó ese día para que en la próxima batalla tú también tengas la misma confianza de que Dios seguirá ayudándote a vencer, no importa el gigante que se ponga delante de ti. Nos ponemos de pie. Yo quiero orar. Me pidieron esta mañana que oráramos por Gloria, que está enferma, y por, ¿cómo se llama el joven Andrés? Adrián, que está en el hospital. Yo voy a orar por Adrián en un minuto y voy a orar por Gloria. Pero antes de que oremos por ellos y oremos por cualquier otra necesidad que haya en la iglesia, vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar el rostro. Y yo quiero invitarte por si hay alguna persona en esta mañana que todavía no ha entregado su vida a Cristo. La Biblia dice que para tú y yo ser hijos de Dios, y no solamente criaturas de Dios, necesitamos decirle a Cristo que entre en nuestras vidas. Y la Biblia también dice que si lo hacemos así, Dios pone en nosotros su Santo Espíritu. Nos salva, nos compra la salvación, nos da vida eterna, y de aquí en adelante somos nueva criatura. Si tú estás aquí en esta mañana
y todavía no has dado ese paso de pedirle a Cristo que entre en tu vida y te salve, yo quiero invitarte a que lo hagas ahora mismo. Y es tan sencillo como repetir en tu mente, en tu corazón esta oración. Señor, perdona mis pecados. Yo me entrego a ti en esta mañana. Entra en mi vida y dame la salvación y la vida eterna que tú has prometido. Hazme una nueva criatura para que yo pueda caminar contigo todos los días de mi vida. Perdóname, Señor. Yo me entrego a ti en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración por primera vez en tu vida, levanta tu mano. Yo solamente quiero orar por ti y recibirte en la familia de la fe. Alguien levanta su mano y dice: yo he hecho esta oración por primera vez hoy, entregando mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que dice: yo hoy doy el paso de convertirme en un hijo o una hija de Dios y quiero ser parte de la familia de Dios? ¿Habrá alguna persona aquí hoy que no lo ha hecho todavía? Si más tarde, otro día, usted quiere hablar con el pastor o un líder de la iglesia, estamos para servirle. Ahora vamos a orar por la congregación. Vamos a orar por cada uno de nosotros. Vamos a orar por Adrián, por Gloria. Y si usted tiene alguna petición especial que usted quiere poner delante del trono de Dios, pase aquí al frente. Aquí al frente no es un lugar más especial que donde usted está, ni es más sagrado. Pero es una manera de venir y decirle: Señor, estoy delante de ti con mi situación, con mi problema, con mi gigante, con mi enfermedad, con mi duda, con mi enemigo. Yo vengo delante de ti, Señor, a pedirte que tú me ayudes, que tú des oído a mi petición, que tú intervengas en mi vida. No importa cualquiera que sea la situación. Usted puede venir aquí delante y vamos a orar y juntos nos presentaremos delante del trono de la gracia de Dios y buscaremos misericordia y ayuda. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus promesas. Te damos gracias, oh Dios, porque sin ti no somos nada, pero en ti lo tenemos todo. Y en esta mañana, oh Dios, queremos intervenir después de agradecerte tus favores por la vida de Adrián y la vida de Gloria y la vida de cada una de estas personas que están aquí delante, que están diciendo: necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu intervención. Necesito tu mano poderosa obrando en mi favor. Necesito, oh Dios, tu presencia en mi vida. Necesito que tú escuches mi oración. Padre, tu palabra dice que si venimos a ti, tú no nos echas fuera. Que si pedimos en el nombre de Jesús, que si llamamos se abrirá, que si pedimos se nos dará. Y nosotros en esta mañana, Padre, humildemente venimos delante de tu trono, pidiéndote que tú tengas misericordia de estas vidas, de las vidas de cada uno de nosotros, de la vida de esta iglesia. Que nos libres de las acechanzas del enemigo, del poder del malo. Y que tu poder, tu gracia, tu misericordia, tu amor nos cubra siempre. Para que en cada situación de nuestras vidas podamos ser, como dice tu palabra, más que vencedores. Descansamos en ti y dejamos todas nuestras cargas y preocupaciones delante de ti. Y esperamos respuesta tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les